voy a presentar entonces está denominado Evaluación de los puntos de vista de los expertos en conservación de rapaces sobre las contribuciones de las rapaces al hombre. Los autores somos Juan Manuel Grande, Hernán Vargas y yo, Santiago Zuluaga. Este trabajo hace parte de mi tesis de doctorado en biología que se denominó el águila poma, Spizaetus isidori en sistemas socioecológicos, implicancias para su conservación. Y todas estas instituciones apoyaron de una u otra forma. El artículo está en preprint, por si lo quieren dar una leída más detenidamente. Obviamente por el tiempo no me voy a poder detener, son un montón de cosas y el enfoque, como es nuevo, no tengo mucha ayuda de los expositores anteriores para que lo hayan explicado como si sucedió con otras charlas. Entonces, básicamente el planteamiento es que digamos, el estudio de las aves rapaces en general ha tenido una gran fuerza, digamos, desde la base ecológica. En general la conservación y la ecología de las rapaces ha sido bien estudiada, sobre todo pues en Europa y en los diferentes continentes. En esta revisión de Don Nazar en el 2016, por ejemplo, plantea los beneficios que tienen las rapaces, además de digamos, su importancia como un valor, como valores de conservación, como especies sombrilla, como especies bandera. También la importancia que tienen las rapaces en estudios ecológicos o estudios de ecología espacial, de ecología del movimiento, los servicios ecosistémicos que tienen tan importantes como ya lo hemos visto acá con las diferentes exposiciones, y también los desafíos que plantean, digamos, las rapaces, ¿no? Su conservación. Entonces la cacería, la ganadería, los hábitats, digamos, humanos y la necesidad digamos, como de reconstruir algunas interacciones en los ecosistemas, lo que nos planteaba también Paula, ¿no? Hoy. Pero de otro lado, personas que de pronto no son tan consideradas conservacionistas o personas que trabajan en la conservación de rapaces, sino que son más bien investigadores de las ciencias sociales, también han hecho estudios interesantes e importantes sobre los conflictos en los que están involucradas las especies. Acá tenemos, por ejemplo, el gen Harrier, y acá esta especie de búho. En el lado de allá son conflictos humano-rapaces, y en el lado de acá son conflictos humano-humano sobre las medidas de conservación que se deben hacer o las medidas de manejo que se deben hacer con estas especies. Acá tenemos otros, ¿no?, de conflictos humano-humanos sobre cómo se deben manejar las especies, ¿no?, conflictos que trascienden y se convierten casi en peleas, ¿no?, entre actores, o discursos, digamos, entre organizaciones que se atacan unas a otras, unas pro cacería o pro control de las rapaces, otras pro conservacionistas, y de esto hay muchos ejemplos, ¿no? Estos son solo unos pocos. Y son ejemplos hechos desde las ciencias sociales, no tanto desde la ecología. Y eso nos muestra que, aparte, digamos, de las explicaciones ecológicas de los conflictos, también son muy importantes las explicaciones que tenemos desde las ciencias sociales. Entonces, básicamente, el planteamiento de mi tesis en general y de este capítulo es que casi siempre cuando usamos biología de la conservación o la tradición en la biología de la conservación es agarrar unas especies que tienen problemas de conservación y llevarlas a un estado donde de pronto están mejor, ¿no?, mitigando unas amenazas. Pero si quisiéramos incluir otros actores, ¿sí?, ahí la biología de la conservación es un poco limitada. Y más bien lo que tenemos, si queremos, además digamos, de mejorar un problema ecológico, un problema de conservación de las especies, y mejorar un problema social de unas comunidades que de pronto son vulnerables porque alguna especie, no sé, les come las gallinas o diferentes factores. Entonces lo que usamos es más bien las ciencias de la conservación, donde la biología de la conservación es una de esas ciencias. Sí, pero hay otras ciencias ahí, como por ejemplo la conservación, digamos, desde el punto de vista de la teoría social. Y si quisiéramos ver las interacciones humano-fauna en un sentido estricto, entonces sería más bien las ciencias de la coexistencia.
Entonces, en las ciencias de la coexistencia lo que buscamos es llevar unas especies que tienen un problema ecológico a un lugar donde de pronto no tienen tanto problema, pero también llevar a los actores a que no tengan tantos problemas. Entonces no nos basamos solamente en las especies, sino que también consideramos muy, digamos, en profundidad a los actores y a las personas. Y básicamente el planteamiento acá es que estamos en un sistema complejo donde interactúa un subsistema ecológico y un subsistema social, y aunque algunas personas o algunas investigaciones se enfoquen sobre un lado, de allá o de acá, lo mejor para tener un mejor conocimiento del sistema sería enfocarnos en las dos partes, en las mismas escalas y en los mismos tiempos. Entonces, un poco eso hemos venido planteando en varias cartas, ¿no? Que nos preocupa que, por ejemplo, en este caso con los cóndores, no se le esté dando la importancia a la parte social, la importancia que debería dársele, y aparte algunos investigadores también han mostrado cómo hay un sesgo de la ecología en los estudios de las interacciones humanos-rapaces, y las ciencias sociales casi que no han sido consideradas. Con eso en mente nos planteamos el objetivo de evaluarlos un poco, algunos de los que están acá, pero también a otros investigadores alrededor del mundo que trabajan en conservación de rapaces, y les preguntamos sobre cuáles son los principales servicios y los principales conflictos en los que las rapaces están involucradas, y también cuáles son las principales estrategias de conservación de rapaces que les parecía que son eficientes para conservarlas en el largo plazo. Un poco la hipótesis es que, según estos dos trabajos de revisión bibliográfica, lo que muestran es que la evidencia es débil tanto para los servicios y para los conflictos, además de que la evidencia actualmente es débil, está sesgada hacia unas pocas especies, ¿sí? Y en algunas zonas particulares. Entonces la evidencia no es del todo contundente sobre los servicios ni sobre los conflictos o perjuicios que los que están involucrados las rapaces. Entonces nos planteamos que si la evidencia no es del todo contundente, es débil, como lo plantean estas dos revisiones, más o menos deberíamos esperar algo así si los puntos de vista de los expertos están basados en la evidencia, ¿no? Insistimos mucho en que debemos hacer conservación basada en la evidencia, ¿no? Entonces queríamos ver qué tan basados en esa evidencia débil que hay están los puntos de vista de los expertos. Entonces aquí básicamente definimos algunas categorías de servicios que son bien conocidas, las categorías de uso material, no material, de regulación, y adicionalmente buscamos en la literatura si había evidencia de que al menos alguna especie de rapaz estaba involucrada en ello. Lo mismo para conflictos. Entonces tenemos conflictos humanos-rapaces y conflictos humano-humano en relación a las rapaces, y lo mismo, tenemos las referencias bibliográficas acá. No me voy a detener en ello porque bueno, el tiempo es bien limitado. Lo mismo para las estrategias, preguntamos sobre estas estrategias y preguntamos si era efectiva, no efectiva, algunas veces efectiva, muy efectiva, o si la persona no estaba seguro de ello. También algunas variables sociodemográficas del investigador, ¿no? Del experto, y su experiencia trabajando con rapaces, en qué lugares y qué tan interdisciplinario se consideraba que era. Hicimos un formulario de Google donde metimos todo eso a modo de preguntas y lo mandamos a este grupo de Raptor Conservation del grupo de trabajo de aves rapaces, aves de presa y búhos del mundo, y adicionalmente les pedimos a las personas que leían esos mensajes que lo compartieran en sus redes a nivel de país. Lo hicimos para 4 grupos de rapaces de manera general, para buitres, para búhos, para águilas y gavilanes y para halcones. Estas son las respuestas que obtuvimos. Entonces tenemos las respuestas y después el número de personas por continente, el número de respuestas que obtuvimos por grupo de especies, y esto fue lo que encontramos, ¿sí? Entonces tenemos el porcentaje de expertos que estaba de acuerdo en que las rapaces, y en los colores tenemos los diferentes grupos de rapaces, los porcentajes de acuerdo en que una especie estaba involucrada en este servicio, por ejemplo, en uno u otro, y los porcentajes de acuerdo en que los expertos consideraban que las rapaces estaban involucradas o habían conflictos que involucraban a las rapaces. Como pueden ver, los expertos son más propensos
a ustedes, mejor dicho, y a algunos otros de otros lugares, somos más propensos a probar que las rapaces están involucradas en conflictos, en servicios y no tanto en conflictos y perjuicios, sí, un poco desajustado a lo que dice la evidencia en la literatura, que más o menos era algo así, ¿no? Y esto que nosotros encontramos con rapaces pues no es algo nuevo. Con ungulados se ha encontrado también un sesgo, ¿sí? Pero en este caso el sesgo es al contrario. En los ungulados el sesgo es, los investigadores están pensando más en los conflictos que en los servicios que proveen esas especies, y lo mismo en los carnívoros terrestres, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, de acá arriba son los carnívoros del oeste norteamericano, donde pueden ver que en esa zona solamente hay 50 artículos sobre los servicios, estos son artículos, y 100 artículos sobre los conflictos que esas especies proveen. Y esta que es una revisión mundial con 502 artículos, encontramos que esa primera parte son estudios interdisciplinarios, la segunda parte más grande son solo conflictos, y la última parte solo servicios. Entonces el sesgo es contrario. En cuanto a algunos servicios, a pesar de que hay una mayor, digamos, aprobación de la mayoría de los servicios, 2 no fueron aprobados, o digamos los expertos no consideraban que las rapaces estaban involucradas en ella, y son bien particulares porque son bien conocidos. Entonces tal vez ahí, por ejemplo en el de dispersión de semillas, los expertos asocian las rapaces más con depredadores y consideran que la dispersión de semilla no la cumplen, cuando hay artículos que muestran que sí. Y arriba lo de artesanías o actividades culturales, los expertos pensaban que tampoco estaban involucradas. Estos 3 conflictos tampoco fueron seleccionados para ninguna especie. Dentro de las medidas de conservación, 5 de 13 fueron seleccionadas para todas las especies como efectivas, y de esas 5, 2 nos parece que son fundamentales para fomentar la coexistencia humano-fauna, porque involucran a los actores y son multidisciplinarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de atender los conflictos cuando de pronto no son tan fuertes? Cuando un conflicto no es atendido, un conflicto por ejemplo por pérdidas de ganado, o si es otra especie, pues pérdidas de cultivos, ¿qué va a pasar con ese conflicto? Va a trascender, lo que es una disputa va a trascender a un conflicto subyacente, o sea, se vuelve un poco más complejo. Y si ese conflicto tampoco es atendido, lo que va a pasar es que se va a volver un conflicto arraigado. Ya hay muchos ejemplos de eso, ¿no? En Escocia, por ejemplo, el conflicto entre los cazadores y el hen harrier o otras especies de ahí es un conflicto súper arraigado y que probablemente ya no tenga una solución, ¿no? Y tal vez las medidas de mitigación tampoco funcionen bien. Y bueno, un poco eso es lo que hemos resaltado con Cóndor, que puede ir ascendiendo el conflicto y cada vez volverse más complicado si no ponemos la atención que esto merece desde el punto de vista social, ¿no? De entenderlo como un fenómeno social y no solamente como un fenómeno ecológico. Y particularmente con Cóndor, ¿no? Que es la especie de acá, con buitres, que es la especie pues, que estamos trabajando acá, parece que eso ya está empezando a ocurrir, ¿no? Lo que es un conflicto humano-buitre ya está pasando a ser un conflicto humano-humano, ¿sí? En esta parte de como que hay una mala interpretación de las actitudes de otro. Entonces, mientras que los conservacionistas, pues obviamente estamos a favor de la conservación de los buitres, del otro lado está el fenómeno social y digamos hay un choque ahí entre esas dos cosas, o entre esas dos actitudes, y un malentendimiento, ¿no? Y digamos una simplificación, una sobresimplificación de esas actitudes y de esas acciones. Otra cosa importante es que no podemos generalizar que las rapaces no están involucradas en conflictos, por ejemplo en conflictos humano-humano. ¿Qué pasó con esta especie? Tal vez para Sudamérica hay muy pocos ejemplos de conflictos humano-humanos sobre especies, al menos documentados, y esta especie, que es una especie muy poco conocida en la que hemos avanzado últimamente, este es otro capítulo de la tesis, encontramos que sí que un conflicto humano-humano puede influenciar a su vez un conflicto humano-águila, ¿sí? Entonces por eso no podemos generalizar la idea de que no hay un conflicto o que las rapaces
no están involucradas en conflictos. Tampoco generalizar la idea de que las rapaces son súper conflictivas, pero es decir, no llegan a ninguno de los extremos. Entonces, ¿qué es lo que no proponemos? Que las rapaces carroñeras ahora deben considerarse depredadoras, que se deben resaltar los conflictos sobre los servicios, que los conflictos son más frecuentes o más importantes que los servicios y que esté justificado viralizar videos. Eso no lo proponemos. Lo que proponemos es que los servicios y los conflictos y los perjuicios deben evaluarse de manera más objetiva. Se deben entender los conflictos desde una perspectiva de las ciencias sociales y no solo desde la ecología, o sea, la interdisciplinariedad. Se debe considerar la amplia gama de interacciones tanto positivas y negativas que los humanos y las rapaces pueden estar involucrados, y que deberíamos fomentar más la coexistencia y menos la conservación. Y básicamente el trasfondo de todo esto es que a la hora de planificar la conservación podemos tener un pensamiento mucho más elaborado y mucho más complejo, y no sobresimplificar un problema que es bien complejo de por sí, ya varios lo han mencionado, y considerar que, por ejemplo, si solamente cambio la percepción voy a tener un cambio en la coexistencia. Eso solamente es una relación en el sistema, pero hay un montón de otras relaciones que si no las toco, si no influyo en ellas, si no las mido, no voy a poder generar un cambio. Entonces ese es el trasfondo de esto, ¿no? Un poco los que vieron el curso de conflicto y coexistencia humano-fauna pudimos trabajar con esto. Nada, agradecer a el laboratorio donde hice mi doctorado, al grupo sudamericano del Águila Inca, a mi familia y a todas estas instituciones por todo el apoyo. Y a ustedes muchas gracias. Coexistencia.